Hola, ¿qué tal? En este video resolveremos un problema de geometría moderna. Es un problema sencillo, nos servirá, espero, de base para los siguientes problemas que vayamos resolviendo. Y el problema es así. Sale una recta y P un punto cualquiera, demuestra que la recta perpendicular a L que pasa por P es única. ¿Ok? Entonces, ilustrando tal vez un poco esto, tendríamos pues una recta L y un punto P. Y por proposiciones de el libro 1 de Euclides sabemos que da una recta y un punto cualquiera se puede trazar una recta perpendicular que pase por el punto y sea perpendicular a la recta, ¿no? Esto pasa aunque el punto esté dentro o fuera de la recta. Entonces, de esta manera, yo creo que para demostrar esto sería útil que demostráramos por dos casos, ¿no? El caso en que P sea un punto fuera y el caso es que P sea un punto dentro de la recta, ¿no? Entonces, podemos iniciar poniendo aquí tal vez caso 1, P fuera de L, ¿no? Ilustrando aquí un poco el caso, tendremos entonces esa recta L, un punto P y una recta perpendicular, ¿no? Y queremos demostrar que es única. Entonces, para este caso yo creo que nos serviría mucho ver si una contradicción, ¿no? Entonces, tal vez podríamos iniciar la demostración diciendo, supongamos que esta recta llamamos la M, que M, donde M es una recta perpendicular a L que pasa por P, no es única, no es única. Por tanto, debería existir otra recta, llamémosla M', que pase por P y sea perpendicular, ¿no? Entonces podríamos tal vez nombrar a estos lugarcitos, a esos puntos a B, P y eso, ¿no? Entonces supongamos que no es única, ¿no? Entonces existe M' perpendicular a L que pasa por P, ¿no? Si esto pasara, entonces notaremos que se forma un triángulo, ¿no? Entonces aquí podemos poner notemos que se forma el triángulo PBA, ¿no? Entonces se forma el triángulo PBA. De esta manera podemos fijarnos en los ángulos, ¿no? Podemos fijarnos en los ángulos, ¿sí? En primera parte teníamos tal vez que el ángulo BAP es un ángulo recto, pues el ángulo BAP pertenece o se forma por la perpendicular M' y la recta L, entonces el ángulo BAP es un ángulo recto. Recuerda que estamos suponiendo que hay dos perpendiculares. Es un ángulo recto y de la misma manera el ángulo PBA es un ángulo recto, ¿no? Entonces aquí nos fijamos en ambos ángulos. Dejen borrar un poquito. Nos fijamos en el ángulo BAP, que sería este ángulo de aquí. Y nos fijamos en el ángulo PBA, ¿no? Que sería este ángulo de acá. Y estamos suponiendo que son ángulos rectos, ¿no? Dado que ambos son rectos, entonces pues podemos hacer aquí tal vez una ley transitiva, donde veríamos que dado que los dos están igualados a que son ángulos rectos, entonces el ángulo BAP sería igual al ángulo PBA, ¿no? Ahora, dado que es un triángulo de aquí, entonces podemos saber que la suma de sus ángulos internos, entonces sus tres ángulos internos, va a ser igual a dos ángulos rectos, ¿no? Que dos ángulos rectos son 180 grados, pero aquí en esta geometría euclidiana nos gusta poner solo ángulos rectos, igual que aquí arriba lo puse. Entonces los tres ángulos internos del triángulo pues serían el ángulo BAP más el ángulo APB más el ángulo PBA, ¿no? Y esto haría igual a dos ángulos rectos. Notemos aquí tenemos dos ángulos iguales, pues aquí tenemos aquí que esos son iguales, que es este y este. Entonces podemos poner que dos veces esos ángulos, y pues sabemos que es igual a un ángulo recto, entonces dos ángulos rectos más el ángulo APB debería ser igual a dos ángulos rectos, ¿no? Pero aquí pues está pasando algo raro, pues tenemos de ambos lados de la igualdad dos cosas iguales y sabemos que esto solo se cumpliría si dos ángulos rectos más el ángulo APB es mayor, ¿no? No puede ser igual.
tiene que ser mayor, dado que este ángulo pues, pertenece a un triángulo y es regla de un triángulo que sus ángulos deben ser mayores a 0 grados, si no, no sería un triángulo, ¿no? Entonces aquí pues ya demostramos que si existieran dos rectas perpendiculares, no podría cumplirse esto y aquí se romperían las cosas, ¿no? Entonces aquí podemos poner, por tanto, M es única. Pues ya demostramos que si no fuera única, pasaría esto del triángulo, ¿no? Excelente, entonces nomás nos quedaría demostrar que el caso 2, vamos a poner caso 2, P en L, ¿no? Que P sea un punto en L, entonces tendríamos la recta aquí L, la recta L, aquí sería P, y pues veríamos tal vez de la misma manera, ¿no? Que si no fuera única, pues podrían existir dos rectas, ¿no? Entonces aquí nos va a tener un poquito más de espacio. Podría ser esta de acá una recta y podría ser esta de acá otra recta perpendicular, ¿no? De esta manera tenemos que este es el punto P y aquí podrías poner sea P un punto en L, sean A y B, dos puntos aquí que nos van a ayudar a poder hacer ángulos, AB, sean AB, dos puntos, dos puntos, vamos a decir opuestos por P, dos puntos en L, opuestos por P podríamos decir tal vez, opuestos respecto P, sea aquí pues M y M', dos rectas perpendiculares, sean M y M', dos rectas perpendiculares a L que nacen o pasan por P, y vamos a poner aquí dos puntos igual que nos van a ayudar bastante, puntos C y D, y sean C y D puntos en M por arriba de L respectivamente. Entonces aquí ya tenemos todo esto armado. Tal vez aquí quedó un poco feo la letra. Esta es la recta M', este es el punto D. De la misma manera, esta es la recta M. Y es el punto C, ¿no? Entonces podríamos poner aquí, ¿no? Empecemos. Vemos que dado que M es una recta perpendicular y M' es la recta perpendicular, entonces el ángulo BPC, que es este ángulo de aquí, BPC es este ángulo de acá, vemos que el ángulo BPC es igual al ángulo CPA, ¿no? Pues vamos a decir que como M es una perpendicular, entonces los ángulos son iguales, ¿no? Y eso pues son igual a ángulos rectos, ¿no? Y tal vez de la misma manera, eso es porque M es perpendicular, ¿no? Y luego porque M' es perpendicular, entonces también podríamos tener de la misma manera que el ángulo BPD, es igual al ángulo, a ver, vamos a borrar aquí. Ajá, ¿no? Entonces el ángulo BPD, que sería este ángulo de aquí, pues sería igual a este ángulo de acá, ¿no? Que sería el ángulo DPA, ¿no? Ángulo DPA. Y esto es igual a ángulos rectos, ¿no? A un ángulo recto. Entonces tenemos que esos dos ángulos pues son ángulos rectos, que son perpendiculares de las rectas. Entonces, pues igualando esto, sabríamos que estos ángulos de aquí pues son iguales, ¿no? Entonces tendríamos que el ángulo BPD, y esto implicaría entonces que el ángulo BPD pues fuera igual al ángulo recto, aquí para hacerlo transitivo, y esto sería igual al ángulo BPC, ¿no? Y aquí está el BPC, el ángulo BPC. De esta manera, entonces esto implicaría que el ángulo BPD es igual al ángulo BPC, ¿no?
Aquí esto es por transitividad, digamos. Entonces podemos ver tal vez que el ángulo BPC, que es el ángulo BPC, este ángulo sería la suma de estos dos ángulos de aquí, ¿no? Entonces BPC sería igual a la suma del ángulo BPD más el ángulo DPC, ¿no? Pero, pues aquí tenemos esta igualdad que nos dice que estos dos ángulos son iguales, ¿no? Entonces esto de aquí, pues bajándolo nos quedaría igual a que como esos dos son iguales, entonces tendríamos que el ángulo BPC o el ángulo, es igual al ángulo BPC más el ángulo DPC, ¿no? Estos dos son iguales, los podemos sustituir, de esa manera podemos restarlos de ambos lados de la ecuación. Entonces aquí nos quedaría de este lado 0, pues que es igual al ángulo DPC, ¿no? De esta manera tendríamos entonces que este ángulo de aquí, voy a poner otro color, este ángulo de aquí acabamos de demostrar que es igual a pues 0 grados, ¿no? No mide nada. Y pues dado que ese ángulo de ahí es de 0 grados, eso quiere decir pues, que aquí no existe ángulo, entonces esto de aquí pues es una misma recta, ¿no? La recta M y la M' son una misma recta. Entonces estos dos puntos C y D pues son puntos colineales, ¿no? Porque está pasando esta situación en que C es un punto aquí, D supongamos que es un mismo punto sobre C, entonces aquí también es el punto D. Entonces, como no existe un ángulo, pues sabemos que ese punto es... Los dos puntos son colineales, ¿no? De esta manera, entonces, tenemos que decir que los puntos C y D son colineales. Y recordemos que por hipótesis nos dicho que el punto C está sobre M y el punto D está sobre M', ¿no? Entonces estamos obligados a decir que M es igual a la recta M'. Por tanto, este M o la recta perpendicular, sí, M, es única, ¿no? Intentamos duplicarla con la recta M' y no salió, entonces por tanto M es única, ¿no? De esta manera, pues quedaría demostrado el ejercicio de que la recta perpendicular que pasa por un punto, la recta perpendicular a una recta que pasa por un punto, pues es única.